ahora sí, con la congresista Susel Paredes, congresista no agrupada como esta congresista. Muy buenas noches ante todo. Y hay un tema que pues viene generando polémica hace ya varias semanas y que tiene que ver con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que es verdad, para muchos representó y jugó un rol importantísimo justamente en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel por todos los temas de corrupción. Pero usted hace hincapié en un punto muy importante que tiene que ver con sus tesis y sus diplomas de magíster y doctorado. ¿Por qué esto es importante para que la gente entienda? Primero, mi afecto a Guaral, a los familiares de los desaparecidos y de las personas fallecidas, ¿no? Estos desastres tienen que prevenirse. Respecto de la fiscal de la Nación, efectivamente su tarea la cumple correctamente, eso se va a evaluar después, vamos a ver cuánto tiempo se demora, cómo han estado los procesos, el flujo, ¿no? Cuántas acusaciones han tenido, si los equipos han funcionado, etcétera. Pero hay un tema que yo empecé a investigar cuando me dijeron la tesis de la fiscal de la Nación es plagiada. Ah, sí. ¿A usted le llegó esa información? Esa información. Que la tesis de maestría. Sí, de maestría doctorado. Y doctorado, que las tesis. Las dos tesis son plagiadas. Eran plagiadas. ¿Ah, sí? Y a ver, vamos a ver, pues. ¿Quién le dio esa información? Una persona que no puedo decir. Ya, está bien. Ya. Entonces, dije, vamos a estudiar esto, vamos a ver dónde estudió. Entonces, averiguamos y el grado era emitido por Alas Peruanas. Entonces, empezamos a investigar y dije, bueno, la única manera de ver si es verdad que se ha plagiado o no es leerla. Entonces, la pido a la SUNEDU. Me dicen, no existíamos cuando ella hizo la tesis, pídala al archivo del Ministerio de Educación. Ajá. El Ministerio de Educación dice, no tenemos eso en esos archivos. ¿Y deberían tenerlo? Porque ellos han heredado lo de la Asamblea Nacional de Rectores. Ya. Es decir, la tesis sí debió estar en el Ministerio de Educación. Sí, SUNEDU me dijo, ahí puede estar. Bueno, pregunto. De ahí le escribo a ella, le mando un oficio. A la propia fiscal. A la propia fiscal como congresista de la República para que me dé una copia de su tesis. Y me contesta la secretaria general del Ministerio Público. ¿Y qué le dice? Me dice, eso es un tema personal, usted como congresista no tiene nada que ver en sus temas personales. Y entiendo que no es personal porque la tesis es un aporte académico, científico que una persona hace justamente. Pero además, el puntaje que te dan por ser doctora o magíster, te da un puntaje para haber ganado los 100 puntos, o sea, el puntaje perfecto, ella lo obtuvo para ser fiscal de la Nación. Sin ese puntaje no hubiera completado 100. Ese punto es bien importante para que la gente Claro, entienda por qué. Por eso es de interés público. Exacto, para que entiendan por qué usted está, digamos, investigando este tema. Así es. Porque si la fiscal de la Nación no puede acreditar que obtuvo el grado de magíster y el grado de doctora de manera correcta, esto pone en juego incluso su permanencia en el cargo. Porque el cargo depende directamente de estos grados. Así es. ¿Por qué? Porque esos grados le dieron puntaje. Pero además, las tesis deben ser de dominio público porque son emitidas a través de un título a nombre de la Nación y deben estar en los repositorios de las universidades. Yo he estudiado los cursos de maestría en Derecho Penal en San Marcos y para hacer mi investigación, ¿no? Porque uno la empieza a hacer desde el primer ciclo, sí, claro. He tenido que ir a la biblioteca, además, no solo para ver qué temas, sino que no se repitan los temas. ¿No es cierto? Entonces tú vas y ahí están todas las tesis de los magíster y doctores de San Marcos, están ahí en la unidad de posgrado de San Marcos. Que yo sepa, congresista, cuando uno plantea pues un trabajo de investigación, sea para licenciarse, para magíster o doctorado, no es un tema personal, es un tema académico, parte de una investigación científica de aporte a la sociedad. Exacto. Y el doctorado es peor, porque el doctorado es un grado que tú obtienes cuando tú le has aportado a esa ciencia, a esa disciplina, das un paso adelante en la frontera del conocimiento. Por ejemplo, ¿qué pensará el doctor Pariona, que es un experto en Derecho Económico, que se ha doctorado en la Universidad de Múnich? ¿No? Él ha entrevistado a Roxin en alemán, un gran académico. ¿Qué sentirá cuando él va a litigar a un sitio donde quien acusa no se sabe si tiene tesis?
El Instituto Palestra es un instituto muy importante de Derecho, tiene una línea editorial solo de tesis e investigaciones académicas en Derecho. Y así muchas editoriales tienen líneas y muchos. Las publicaciones científicas en el mundo son abiertas. Muchos repositorios son abiertos en el mundo y uno puede acceder a tesis que se hacen en Alemania, en Corea. Pero volvamos a la narrativa que es interesante de cómo se sucedieron los hechos. Entonces, usted le manda una comunicación directamente a la fiscal de la Nación. Oiga, a ver, pásame su tesis para verificar. Sí, y le dicen, no, es un tema personal. ¿Y en qué queda después eso? Entonces me dice que no, ya yo le escribo a la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, que es quien evalúa, pero también quien procesa a los magistrados y las magistradas. Entonces, le digo, tengo preocupación porque esta señora, fiscal de la Nación, ha retirado a la fiscal que estaba a cargo del caso de su hermana, presuntamente por liberar narcos. Ha cambiado el equipo de los cuellos blancos, ha cambiado el equipo del caso Sánchez Paredes. Y tengo este tema que no encuentro la tesis. ¿Pueden ustedes, por favor, iniciar investigación? La Junta Nacional de Justicia, no sé hasta ahora si no le ha respondido no me ha respondido eso. Luego, entonces, empiezo a investigar ya, pido el expediente completo del examen que ella dio. Perdón, para esto, en algún momento, la Universidad Talas Peruana se contactó con la... también le escribo. Ya. Pero no solo yo, la congresista Silvana Robles también le pidió a las peruanas la tesis y le dicen que no la tenía. Y a mí me dicen que tampoco la tenía. Y hoy entiendo han dado una conferencia de prensa donde han señalado que se les perdió, pues no la tienen. No la tienen. Ahora yo digo... Lo que eso es raro, es ¿no? rarísimo. Que una universidad pierda las tesis de sus alumnos. Porque la prueba de la calidad de una universidad es la investigación de sus alumnos. O sea, a mí me puedes decir que mi universidad es mala, pero ¿qué pasa si hay un buen alumno? El alumno es el que le da el prestigio a las universidades, con buenas investigaciones, etc. Entonces, yo digo, ya a ver, el huaico se llevó la casa con la tesis, el perro se comió la tesis, ya, supongamos. Entonces, yo haría una conferencia, traería a mis jurados y diría, vamos a hacer una conferencia magistral, yo quiero demostrar que yo domino ese tema. La fiscal no contesta, un silencio total. Antes salía cada rato, ¿no? Con todo su equipo, ahora nada, muda. Y yo espero que la Junta Nacional de Justicia inicie un proceso, porque te digo, así como te he mencionado al doctor Pariano, hay ilustrísimos penalistas en el Perú que se han sacado el ancho estudiando alemán para ir a estudiar en la mejor universidad del mundo, y no puede ser que litiguen en un sitio que está conducido por una persona que es la titular de la acción penal, donde tenemos dudas sobre su tesis. Pero se le ha pedido además a la universidad por diferentes vías justamente que publique la tesis. Sí. Incluso esto ha llegado a manos del propio Ministerio Público que le abrió una investigación a las peruanas. A la universidad para que Eso es rarísimo, ¿no? Sí. Que el Ministerio Público de Oficio vaya a una universidad y le abre investigación porque no hay una tesis. Por desacato. Imagínate. Pero a ver, nuevamente... Esto es rarísimo. Ilógico. Pero a ver, ¿qué pasa si la fiscal de la Nación no puede mostrar justamente su tesis? Porque uno dice, se le puede haber perdido a la universidad. Muy bien, ya. Se le pierde a ella también nos cosas comemos que ese... Claro, pero que se te pierda a ti tu tesis. No, pues no. Es como cuando tú no haces el trabajo y llegas a la universidad y le dices al profesor, ¿sabe qué es? Mi perro se ha comido el trabajo. La monografía se la comió mi perro. ¿Quién te va a creer? Nadie. ¿Por qué? Porque la tesis es algo que te cuesta tanto trabajo. Yo, por ejemplo, no he podido hacer mi tesis porque te demora horas. Sí, claro. Y ahora estoy en el Congreso, no puedo hacer. Entonces, nadie se olvida, ni vota su tesis, ni la pierde, porque es el testimonio de tu esfuerzo. Tú sientes orgullo de tu tesis, la muestras, más bien pides que te la publiquen. Es más, cuando sale con mención de publicación, es que la tesis ha sido muy buena porque recomiendan inclusive que la y los periodos coinciden, es decir, el periodo de tiempo en el que ella saque el grado de magíster y luego saque el grado de doctorado, ¿es sostenible desde el punto de vista académico? Porque, a ver,
usted ha estudiado en la universidad, yo también estudié en la universidad, un posgrado. Son 2 semestres. Y uno entiende lo complejo y lo Son arduo 2 que es. años de 4 semestres lo que demora estudiar los cursos de maestría. Solo los cursos, sin hablar de la elaboración No, del trabajo. así es. Y son 2 años de cursos de doctorado. En algunos sitios más Hasta todavía, 3, hasta exacto. 3. Entonces, no dan los tiempos. No dan los tiempos. Ella ha sacado el 2008 y 2009. Y otra cosa, los cursos los lleva en la San Martín el 94 y el 95. Tanto de magíster como de De doctorado. doctorado. Entonces, ¿No saca en los cartones ahí? 90s, sí, salen en los 90s y después los va a sustentar a otra universidad. Que era con una me- práctica muy con- común, ¿no? Esa es una práctica para sacar el título. Los abogados, por ejemplo, damos examen de grado con 2 expedientes o tesis para titularte, para que te den el título de abogado. Porque hay grado académico, son bachiller, maestría, doctorado, grado académico. Licencia o título profesional es abogado, arquitecto, ingeniero, médico, ¿no es cierto? Entonces, para optar por el título de abogada, entonces había gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Acá muy complicado, me voy a otra universidad a dar el examen de Y grado. antes de SUNEDU eso se permitía y muchas universidades, ahora no licenciadas, Hacían cursos de actualización para que saques tu título. Ya, es. pero para maestría y doctorado eso no No. se hace. ¿Por qué? Porque no es un curso. Tú no vas a probar cursos. Tú tienes que sustentar un trabajo de investigación académica. Y la prueba de ese trabajo de investigación académica es lo que no puedo encontrar. Ahora, y hay otro factor que usted también lo mencionaba que tiene que ver con los idiomas que te exige justamente estos grados académicos. Así, maestría, 2 idiomas extranjeros. En esa época, ahora puede ser un extranjero y una lengua nativa. En esa época no había permiso para estudiar la lengua nativa, eran 2 idiomas extranjeros. Pero ella hace inglés y 2 meses de quechua. 2 meses de quechua. Entonces, Y 6 meses de inglés, creo. 6 meses de inglés. Que no te acredita o no es Y suficiente ayer para... que yo publiqué, el instituto, más bien los mismos tuiteros han buscado qué instituto era y es un instituto que hasta clases de cosmetología da. A ver, pero nuevamente, porque la gente dirá, qué afán de la congresista Susel Paredes de Es que mira, enfocarse o yo no ensañarse con la fiscal me he de la ensañado, Nación. es que es la salud, la integridad ética de la más alta autoridad, de la mujer más poderosa del Perú. Porque ella de oficio te puede acusar a ti y a mí de cualquier cosa. Entonces, la más alta autoridad, la jefa de la que tiene la titularidad de la acción penal, tiene que ser una persona impecable. Y tiene que ser una persona que académicamente sea tan solvente que sea capaz de dirigir a los fiscales supremos y a los otros fiscales que son los que acusan y determinan la libertad de las personas. Ojo que para ir cerrando este tema, porque quiero conversar de otros temas, congresista, nosotros nos hemos intentado comunicar con la fiscal de la Nación, de hecho lo hemos hecho con su equipo de comunicaciones para invitarla a este programa, incluso si podía entrar por teléfono y dar sus descargos, porque sí nos parece un tema importante, ojo, nos parece un tema fundamental, porque Por como dice la supuesto. congresista, estamos hablando de la fiscal de la Nación, pero nos indicaron que no sería posible, así que extendemos la invitación para contar con ella en el programa de la próxima semana o cuando ella tenga a bien dar sus descargos respectivos, porque sí creemos que hay muchas preguntas sobre este tema que no se están contestando. Además de eso, me gustaría que, a ver, sus comentarios, congresista. Fuentes de RPP han podido conocer que la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista María del Pilar Cordero Jontay como presunta autora del delito de concusión por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho. Esta investigación también incluye a Braden Alexander Paredes Caya, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice del delito de concusión. María del Pilar Cordero Jontay. Es la hermana del congresista Luis Cordero, sí. Pero está de un periodo anterior, me imagino. Ella ha sido congresista anteriormente, sí. Entonces una investigación ya que se inicia recién, pero por un hecho... No sé por qué, no tengo conocimiento de esa denuncia, pero no es la única persona, no es la única congresista
que se le ha iniciado Sí, claro. proceso por eso. Hay varios y es una vergüenza porque tú le estás pidiendo que te dé un pedazo de su sueldo a quien trabaja para el Estado, no para ti. Porque tú no eres el dueño de una compañía que contrata a unas personas. Los congresistas de la República, las congresistas de la República somos funcionarias públicas que tenemos el apoyo profesional de unos técnicos y unos profesionales que el Estado peruano les paga su sueldo. Entonces, ¿con qué cara tú le puedes pedir a esa persona que te dé una parte de su sueldo? Y esto termina afectando, yo sé que... La imagen del Congreso. Claro, no estamos hablando de todos, pero ya Pero es que da vergüenza. son varios, y en varios congresos. Mira, es que, de verdad, el sueldo que ganamos, para mí, es un buen sueldo. No sé, yo la verdad que satisfago todas mis necesidades con ese sueldo. Yo he sido funcionaria pública antes, he ganado un poco menos, pero más o menos en ese rango, ¿no? Entonces, ahora me fastidian, en el Congreso me dice, claro, pero tú no tienes hijos, no tienes que pagar colegio, nada. Sí, pero es que uno vive de acuerdo a lo que gana. Claro. Entonces, no le vas a quitar a tu trabajador, pues. O sea, porque, no, qué fácil sería. Por favor. Congresista, le pido unos instantes, nos vamos de Con mucho inmediato gusto. al Consejo Municipal, donde se está debatiendo este tema de los limpiaparabrisas. María, ¿pero usted, congresista Susel, que ha trabajado además en el aspecto municipal? Es un error tremendo. Por una norma tú no cambias la conducta por favor. Esto existe hace años y es una actividad que hacen generalmente no todos, personas que son dependientes a las drogas, ¿no? Porque yo los veo, ¿no? Es más, yo paso todos los días por Abancay con Grau. Y claro, ahí está cerca La Victoria, Renovación, entonces ellos juntan un poco de plata, van, compran y otra vez vienen a hacer esa actividad. Por una ordenanza, así la aprueben por unanimidad, al otro día mágicamente no van a desaparecer, pues. Mira, cuando yo ordené Gamarra, se sacó una ordenanza que prohibía totalmente el comercio ambulatorio dentro del emporio de Gamarra. Pero por supuesto que nosotros supimos que cuando saliera la ordenanza, mágicamente no iban a desaparecer los 35.000 ambulantes. Entonces nos tomó 3 meses hacer un operativo para que ordenemos Gamarra. Entonces, primero había que avisarle a la gente que esa actividad estaba prohibida, pero inclusive cuando ya sabían que estaba prohibida, persistían todos los días en hacer esa actividad. Claro, a ver, no es que defienda el comercio ambulatorio ni mucho menos, pero entiendo que es producto de una situación que vive el país. ¿Y qué va a pasar con estas personas? ¿Dónde van a ir? ¿Hacia dónde los empujas? A otra esquina. ¿A otro distrito? A otro distrito. Entonces, ¿O a mira, otra actividad? En el tema del comercio ambulatorio, el tema es el trabajo. Entonces, reubicas y pones. Con George Forsyth pusimos en los pisos altos de las galerías, conseguimos que les perdonen 1 año de alquileres, etc. Y se ordenó. Este caso, tendrías que ir y ver en qué situación se encuentra cada una de estas personas. Porque yo creo que hay que darles atención médica, atención de salud mental, porque el día que una persona adicta a las drogas decide dejar las drogas, no es que, bueno, hoy día dejo de fumar, ya está. No es así. Necesitas desintoxicación, tratamiento, etc. Entonces, más bien, ¿por qué no se ocupa de ver por qué esas personas están en ese estado, en esos puntos? Pero con una norma no se acaban las cosas. Te lo digo que yo soy experta en el tema de las actividades, porque puede haber comercio en la vía pública, siempre y cuando esté autorizado y tenga su licencia, ¿no? Si no, tienen que retirarse. Muchísimas gracias, congresista. Gracias a Susel usted. Paredes, como siempre,